venid como el amanecer, en mí harás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh, descansaré conmigo en Jesús, no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré, en la sombra de sus alas permaneceré. te adoramos. Eres digno. Está escrito. Has vencido. Te adoramos. Eres digno. Está escrito. Has vencido. Te adoramos. Eres digno, digno Dios. Está escrito. Has vencido. Dios te bendiga, qué gozo, qué alegría estar contigo otra vez. Es mi deseo y oración que nuestro Padre Celestial esté contigo, te esté guardando, protegiendo, amparando. Él es el buen pastor, sin duda que está cuidando de ti. Pero te invito a abrir la palabra de Dios. Estamos en el libro de Éxodo para el mensaje de mitad de semana. Estamos en el capítulo 13 y vamos a leer del verso 17 al 21. Estamos en un momento histórico muy neurálgico en la vida del pueblo de Dios. Estamos mirando a Israel finalmente salir liberado de la esclavitud en Egipto. Y vamos a contemplar esa marcha gloriosa de este pueblo amado de Dios hacia la libertad. Yo te invito a que lo leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.
Padre bueno y fiel, nos acercamos a tu trono de gracia con el anhelo de estar en tu presencia, Señor, escuchar una palabra viva, poderosa, que llegue a lo más profundo de nuestro ser, una palabra que es más aguda que una espada de dos filos y capaz de penetrar a lo más profundo de nuestro ser, no para cortarnos, sino para sanarnos, oh Dios. Te pedimos que nos hables a través de ella y que exaltes el nombre glorioso de nuestro Rey Jesucristo, porque Él es nuestra vida misma. Háblanos a través de Él, te lo pedimos en su nombre, para su gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. John Kavanaugh es un profesor de ética en la Universidad de San Luis, un hombre religioso también que añoró y pudo cumplir su deseo de visitar Calcuta y servir por algunos meses con la mujer que la admiraba, la Madre Teresa. Él quería servir en las casas de los que estaban muriendo, los que perecían, la casa de los murientes, como le llamaban. Y él quería aprender de esta mujer. Él era un hombre que en esa etapa de su vida se sentía desorientado. Sentía que estaba tratando de definir su propósito y pensó que estando con ella él encontraría una solución a las decisiones que estaban por tomar. Su primera entrevista con ella fue fabulosa, él la describe en uno de sus libros. Él dice que él se sentó con ella y ella era una mujer pequeña pero directa, y dice que inmediatamente le dijo: ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces él le dijo: bueno, yo quisiera que orara por mí porque yo necesito claridad. Le dijo John Kavanaugh: necesito claridad y yo sé que sus oraciones me van a ayudar a adquirirla. Para su sorpresa, la Madre Teresa le dijo: no puedo pedir eso por ti. ¿No puede orar por claridad? Le dijo él: no puedo orar por eso, porque eso no es lo que tú necesitas. Y él dice: pero yo le miro a usted, Madre Teresa, y yo veo que usted es una persona que tiene gran claridad. La veo que usted tiene gran seguridad en lo que está haciendo, y eso es lo que yo anhelo y deseo también para mí. Y ella sonrió y le dijo: te equivocas. Le dijo: yo nunca tengo claridad. Lo que yo tengo es confianza en Dios. Y eso es lo que tú necesitas. Oraré que tengas fe para confiar en Dios. Y procedió a orar por él. No claridad, sino confianza, fe en Dios. Muchas veces nosotros quisiéramos conocer el futuro incierto. Quisiéramos ver dónde vamos a aterrizar después que nos lanzamos en nuestros paracaídas en la vida. Quisiéramos tener las cosas fríamente calculadas, saber qué viene detrás para seguir el tumbar de los dominos para que nos lleven exactamente a donde nosotros queremos. Y sin embargo, la jornada de la fe es una llena de incertidumbre. Eso es lo que el pueblo de Israel va a descubrir. Tú encuentras al pueblo de Israel saliendo de Egipto. Atrás quedan sus cadenas, atrás quedan los barrotes de sus prisiones físicas y emocionales. Atrás quedan sus verdugos. Atrás queda el pasado que ya no necesitaban. Y se abría entre ellos un panorama de expectativas, de sueños y de ilusiones. El Dios que les había prometido liberarlos lo había hecho sin disparar una sola flecha. Y ahora ellos salían. ¿Te imaginas después de toda una noche, como hemos visto en mensajes pasados, de intensa conexión con Dios? Después de haber visto que Dios les guardó en sus casas del ángel exterminador que quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto. Cuando ellos descubrieron el poder de la sangre de aquel cordero, porque Dios honraba el poder de esa sangre. Y ellos salieron de allí sanados por la gracia y la misericordia de Dios. Y ahora esta gran multitud de más de 2 millones de personas empiezan su caminata hacia un futuro en cierta medida incierto. Tenían las promesas de Dios, pero ¿cómo se darían las cosas? Sería una jornada de fe
de confianza en Dios. Ellos no tendrían claridad, así como su padre Abraham no había tenido total claridad cuando Dios le dijo, vete a un lugar, a un país que te mostraré. Y él hizo sus baluartes, hizo sus líos y se fue, en cierta medida, a también un futuro incierto, solo confiando en la promesa de un Dios que estaba con él. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender de la vida de fe. Pero nota que para caminar por fe, Dios nos da un fundamento sólido en el cual basar nuestra confianza. La fe cristiana no es una fe ciega, es una fe que tiene un excelente fundamento, tiene donde pararse. Quizás no sabemos qué viene, pero sabemos dónde estamos parados. Y esa es la clave de la fe cristiana y de nuestra jornada de fe. ¿Y en qué estamos parados? Bueno, mira lo que Dios dice aquí en su palabra, en este precioso pasaje, porque Dios abre su corazón y le da una revelación de Él mismo para que el pueblo de Dios ponga su confianza en Él. Nosotros también necesitamos hacer lo mismo. Lo primero que Dios le dice es que Él, Dios, es bueno. Moisés lo observa pertinentemente. Él sabe que en medio de las pruebas o de la incertidumbre del camino, una cosa es cierta, Dios es bueno. Y porque Él es bueno, Él se asegura de que todo el universo que nos rodee conspira a nuestro favor, aunque las cosas no salen como nosotros pensábamos. Pablo lo diría siglos más tarde, cuando él escribiría, Pablo, un erudito judío, diría, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En otras palabras, Dios es el que está con nosotros en el jornada de camino y es Él el que nos ayuda, nos bendice y nos guía. Pero el fundamento de nuestra fe es la benignidad de Dios. El hecho irrefutable, indiscutible, de que Dios es absolutamente bueno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Dios es absolutamente bueno? Que no hay nada malo en Él. Que Él es absoluta luz y no hay tinieblas en Él. Que Él es todo bueno y en Él no hay nada malo. Tan sencillo como eso. Es interesante que cuando la Biblia nos presenta esta verdad, lo hace de principio al final. De hecho, si tú buscas el capítulo central de la palabra de Dios, el Salmo 118, tú allí vas a descubrir esta poderosa verdad enfatizada. El Salmo 118 es interesante, está entre el Salmo más corto, el 117, que tiene 2 versos, y después el Salmo más largo, el capítulo más largo, que es el Salmo 119, que es un acróstico que va por varias páginas, ¿no es cierto? Pero en medio de eso, ahí está el Salmo 118. ¿Y cuál es el centro de este poderoso Salmo, que es el centro de la Biblia? Lee el primer verso. Allí dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a través de este encuentro. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que Dios hace. El pueblo sale, Faraón ha quitado sus grilletes y ha sacado al pueblo de sus cadenas, ha permitido que se vayan. Y ellos salen contentos, gozosos, alegres, llenos de una efervescencia celestial. El gozo del Señor permeaba toda esta preciosa comunidad. Pero cuando ellos salen, mira si Dios es bueno, Él está pensando, anticipando el siguiente paso. Y Él los va dirigiendo y los lleva por un camino que, aunque más largo, les evitaba tener que cruzar las tierras filisteas. Porque ellos sabían que las tierras filisteas representarían guerra para su pueblo. Y Dios sabe que su pueblo no está listo, que si ellos enfrentan guerra desde que salen, se iban a desanimar y iban a regresarse a Egipto. Así que Dios en su misericordia los lleva por un camino más distante, pero que les provee protección y les exime de tener que enfrentar a estos enemigos antes de que estén listos. Y Él lo hace porque Dios es bueno. Él les está diciendo que Él iba a estar con ellos y le iba a mostrar su bondad. Dios nos dice que el cuidado y la bondad de Dios estaría presente con ellos. Es interesante que Dios hace esto por ellos, porque no quería que ellos se desanimaran. Una de las almas más mortíferas del diablo en contra tuya, en contra mí, es el desánimo. Él constantemente nos asalta, nos ataca con el desánimo.
Cuando las cosas van mal, Él nos viene al oído y nos dice, mira, ¿cómo tú puedes confiar en un Dios que es bueno cuando las cosas te han ido mal? Cuando enfrentas pruebas, tú te puedes desanimar. Inmediatamente dice, ¿qué está pasando? El Satanás constantemente está haciéndonos cuestionar el carácter de Dios, porque Él sabe que Dios es bueno. Pero si Él logra que tú y yo lo dudemos, nos pone en una posición vulnerable donde Él puede atacarnos y hacernos naufragar en nuestra fe. Pero mira, Dios es bueno. El pueblo de Israel ha visto la bondad de Dios derramada en su liberación y ahora lo ve en su cuidado mientras ellos progresan hacia la tierra prometida. Lo segundo que Dios les quiere mostrar a su pueblo, le está revelando a su pueblo, es que Él no solamente es bueno, Él es fiel. Lo segundo que Él quiere que ellos tengan presente en su jornada es que Dios honra la fe de sus hijos, que su fidelidad significa que cuando uno pone su confianza en Él, Dios no nos defrauda. Es interesante que una de las cosas que se menciona aquí es que José había pedido a la generación de sus patriarcas hermanos, los que le hubiesen sobrevivido, les había hecho cumplir una promesa. Les había dicho, ciertamente Dios va a cumplir la promesa de sacarnos de aquí. Su confianza en la bondad de Dios estaba sólida. Él sabía que Dios iba a visitarlos 400 años después y Él les llevaría de allí. Y Él lo único que quería es que llevaran sus huesos y los pusieran con el resto de su familia. Si tú recuerdas en Macpela, en un lugar en Israel, en Canaán, allí había sido enterrado Abraham, habían enterrado su esposa Lea y también su hijo Isaac y su esposa Rebeca. Y también habían estado enterrados Jacob y el resto de los patriarcas. Por eso Él quería ser reunido con ellos. Él quería ser parte de esa comunidad. La pregunta es, ¿pero por qué no lo enterraron entonces? Bueno, porque Él había logrado alcanzar una gran posición con el pueblo egipcio. Y como la comunidad judía todavía estaría allí, su tumba en Egipto era como una protección a través de las generaciones de que los siguientes faraones recordaran la contribución de este hombre a la nación y tuvieran misericordia de su familia. Y por siglos así sucede, hasta la última generación, cuando se levanta un faraón que no tuvo ni tenía respeto, ni decía conocer, aunque probablemente era que lo ignoró de manera deliberada, la memoria de la contribución del gran patriarca José. Así que como tú puedes imaginarte, ahora había llegado el momento, era el momento de ellos salir. Y Él quería que no lo dejaran en Egipto. Él quería que su cuerpo, sus huesos fueran reunidos con su familia. Y es su fidelidad la que Dios honra. Porque Dios es fiel y Él honra la fidelidad. Él honra la fe de aquellas oraciones. Él honra la fe de aquella promesa. Dios honra la fe de sus hijos. Nuestras oraciones nos sobreviven porque el eterno Dios es fiel a las promesas que nos ha dado. Tú y yo somos el fruto de las oraciones de personas de generaciones pasadas. Jesús lo entendió muy bien y por eso en Juan capítulo 17 Él hizo su famosa oración sacerdotal. Y Él habla y dice, y por aquellos que vendrán después de estos, y eso incluye a todos nosotros hasta el tiempo de hoy. La oración poderosa de Jesús cruzó los siglos y las edades para asegurarse que el Padre que honra la fe, porque Él es fiel, honraría la fe de su Hijo y la oración de su Hijo. José, creyó lo mismo. Y eso es lo precioso, que Dios obra intergeneracionalmente. Las oraciones que tú haces por tus hijos, por los nietos, por los bisnietos, por las futuras generaciones, la bendición que tú clamas por tu familia, no se va a quedar ni se va a extinguir. Cuando tú y yo pasemos a la eternidad, nuestras oraciones tendrán la bendición y la unción de la eternidad. Y esas oraciones pasarán de generación en generación y sus beneficios repercutirán
No porque eran especiales, sino porque Dios es fiel. Y el Dios eterno es un Dios que cumple sus promesas. Recuerdo, si tú lees el Antiguo Testamento, en varias ocasiones hubo momentos donde Dios bendijo o retuvo el juicio hacia su pueblo, porque recordaba a David, su siervo. Y cuando tú piensas en la vida de oración de David y lees los salmos que la contienen y todas las bendiciones y las promesas que David clamó para el pueblo de Israel y para su descendencia, la bendición y la paz de Dios sobre Jerusalén, Dios se recordaba y decía, por amor a David mi siervo, lo voy a hacer. Pero un día quizás Dios va a decir, por amor a tu nombre, mi hijo, lo voy a hacer. George Mueller es uno de los grandes hombres de la historia de la iglesia, conocido por su gran fe. Él fue un hombre que levantó orfanatos de niños callejeros y más de 10,000 niños pasaron por esos orfanatos y él lo hizo todo en respuesta a la oración. Pero una de las cosas que él hacía, y lo tenía en su diario, es que él intercedía por personas que él quería ver salvas. Y él tenía una lista, y recuerdo que escuché en algún lugar, leí en algún lugar que en una ocasión había 53 personas que le quedaban de esas listas por las que él oraba su conversión para que vinieran a Cristo. Y en los últimos años de su vida esa lista se fue finalmente marcando, cada vez que se convertía uno. Y finalmente, cuando él murió, faltaba una persona que no se había convertido. Y la persona, el hijo de un gran amigo suyo, se convirtió en el funeral de George Mueller, completando así la lista, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Tengo un gran amigo, uno de mis mejores amigos, un hombre que admiro, es un hombre de fe, vive en Puerto Rico, Milar querido, y este hombre es un hombre de oración. Y él me contó en una ocasión que él estaba orando y tenía una lista de personas por las que él oraba. Y él oraba y persistía, pero no veía mucho progreso. Y un día se desanimó porque es humano, todos somos humanos. Y él le dijo, si Dios no va a contestar esta oración, ¿para qué tengo la lista? Y le hizo una bolita del papel, lo hizo una bolita y la tiró al cesto de la basura. Pero esa noche se acostó a dormir y tuvo un sueño precioso. Y él se vio que el Señor lo llevaba y le mostraba una roca de oro preciosa. Y en esas rocas estaban grabados, esculpidos, los nombres de todas aquellas personas por las cuales él estaba orando. Y el Señor le dijo, no te rindas, sigue orando por ellas. Y él, por supuesto, despertó esa hora cautivado por el amor de Cristo y dice que se levantó, fue a la cesta, a la basura, sacó el papel, lo desarrolló, fue a la plancha y se puso a planchar el papel. Porque él también sabe y reconoce que nuestro Dios es un Dios fiel, que siempre cumple sus promesas. Si tú estás orando por seres amados, no te rindas. Persiste, persevera, confía en la fidelidad de un Dios que es poderoso para salvar. Un Dios que nunca se da por vencido. Un Dios que es bueno y que es fiel. Mi tercera cualidad que Dios desea que su pueblo conozca y le está revelando a la salida de su pueblo de Egipto. El pueblo se da cuenta de que su Dios es bueno, que su Dios es fiel. Pero nota esto, también ellos parten de allá y no van solo. Dios es una eterna presencia en nuestras vidas. Dios siempre está presente. Y eso es lo que ellos se van a dar cuenta. Mira lo que sucede. Ellos salen, eran libres, están felices, salen. Pero ¿para dónde van? ¿Cómo van a llegar? Ellos pudieran haber estado orando por claridad, pero no necesitan claridad en este momento. Lo que necesitan es confianza. Porque el Dios que es bueno y fiel ha puesto una nube en forma de columna que les va llevando y les va dirigiendo. Lo único que ellos tienen que hacer es seguir esa nube. Y esa nube les va a llevar a donde ellos tienen que ir, al paso que ellos deben de ir. Pero no solamente es una nube durante el día y desaparece en las noches para volver a aparecer en la mañana, no. Mira si Dios es bueno, fiel y está presente, que en las noches esa misma columna de nube se convierte en una columna de fuego para dar claridad en la oscuridad
para iluminarles el camino si es que tienen que viajar de noche por razones que se tengan, o si en la oscuridad de su campamento quieren tener la seguridad de no estar solo. Aquella columna de fuego les va a dar claridad, les va a dar fortaleza, les va a dar calor, lumbre, donde quiera que se encuentren. Miren como Moisés lo menciona y dice, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué pensamiento tan hermoso es este? La presencia manifiesta de un Dios presente en la vida de su pueblo. Maravilloso. Nota que la expresión siempre, nunca, son usadas hoy día de una manera a veces negativa, ¿no es cierto? Los consejeros matrimoniales aconsejan a las parejas que no usen esas palabras cargadas. Nunca le dicen los consejeros a los esposos y a las esposas, le digan a sus cónyuges nunca o siempre. Es que tú nunca haces, o es que tú siempre estás haciendo. Porque lo cierto es que aunque somos imperfectos, de vez en cuando la pegamos, ¿no es cierto? Aún el reloj que está detenido da 2 horas perfectas al día, ¿verdad que sí? Entonces tú te puedes imaginar que nosotros usar la palabra siempre y nunca, pues la usamos de manera imperfecta. El único que usa la palabra siempre y la palabra nunca de manera absoluta es nuestro Dios. Y cuando Dios lo dice, presta atención, porque nuestro Dios no hace acepciones, ni hace excepciones. Cuando Dios te dice siempre, es siempre. Si Dios te dice, como en Isaías 41, Dios siempre te ayudaré, siempre te sustentaré o te sostendré con la diestra de mi justicia, la diestra de mi poder. Lo que Él te está diciendo es siempre. Cuando Jesús miró a sus discípulos y le dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, la palabra es siempre. Cuando Jesús dijo, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de vosotros, la palabra es siempre. Cuando Dios dice siempre, es siempre. Y cuando Dios dice nunca, es sin excepción siempre, nunca. Cuando Dios te dice, nunca te abandonaré, nunca te desampararé, Dios te está diciendo una verdad que es inquebrantable. Sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Dios siempre está con su pueblo. Su presencia está asegurada. Su presencia siempre está con nosotros. La historia de David Livingstone era un misionero escocés que pasó en África la gran parte de su vida. Él fue enviado por las sociedades misioneras de Londres y él llegó a África con su esposa. Eventualmente su esposa murió y sus hijos crecieron, y él llegó a penetrar a los lugares más recónditos del continente africano. De hecho, él llegó a llegar a lugares donde ningún rostro blanco jamás había llegado, al punto que las grandes compañías mineras y de recursos trataron infructuosamente de contratarlo para que él les sirviera de guía para ellos llegar a donde tenía que ir. Hubo un tiempo en su vida donde se dejó de escuchar de él. Por 6 años no se dio con el paradero de donde él estaba. Así que un periódico muy conocido en Nueva York en ese tiempo, el New York Herald, envió a uno de sus estrellas reporteros, un hombre llamado Henry Morton Stanley, para que fuera a África con la expresa misión encuentra a Livingstone. Le tomaría meses. Él iría con un gran elenco de personas que el periódico pagaría, guías. Finalmente, cerca del lago Tangañika lo encontraron. Un lugar donde no había una persona blanca en 100 millas alrededor. Y por supuesto es famosa la frase cuando Stanley se acerca
a Livingstone, que está parado en un lugar, y se acerca a él y le dice la famosa frase, el señor Livingstone, presumo, ¿no? Y todos se ríen porque ¿quién más podía ser si no había nadie más blanco en todo ese lugar? Y por supuesto, ellos llegan a entablar una hermosa amistad que lleva a Stanley a su conversión. Y eventualmente él le va a preguntar, ¿cómo pudo usted haber estado en este lugar solo por estos 6 años, sin poder hablar con nadie más de su propia gente, de su propio idioma, su propia conocido? ¿Cómo usted pudo hacerlo? Y Livingstone le dijo, es que yo nunca estuve solo. ¿Cómo que nunca estuvo solo? Dijo, no, el Señor Jesucristo siempre estuvo conmigo, porque Él es todo un caballero y me dio una promesa inquebrantable: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él siempre ha estado conmigo, así que yo nunca he estado solo. Esa es la verdad y la realidad de cada hijo de Dios. Si tú eres un hijo creyente, si tú has creído en Jesucristo, Dios siempre está contigo. Es cierto que Dios está con nosotros porque Dios es omnipresente y está en todas partes, pero su presencia manifiesta siempre está con aquellos que creen en Él y que le buscan, ¿no es cierto? Él te ha dado a ti, hijo de Dios, hija de Dios, esa promesa: estoy siempre contigo. En momentos de peligro, en momentos de incertidumbre, en momentos donde no tenemos claridad, como decía John Kavanagh, podemos confiar en un Dios que está presente, en un Dios que es bueno, en un Dios que es fiel. A pesar de todo lo que pase alrededor, tú y yo podemos ampararnos en el fundamento sólido de quién es Dios, su carácter y su naturaleza, porque la Biblia lo define con tal claridad y Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. El pueblo de Israel saldría de allí, estaría caminando sobre esa jornada de fe, con un Dios que era bueno, un Dios que era fiel, un Dios que estaba con ellos. El camino no sería fácil, habrían desafíos, habrían tropiezas y caídas, pero Dios permanecería fiel, aunque su pueblo no lo fuera, porque Él no podía negarse a sí mismo. Lo mismo hará Dios contigo. Vamos a orar. Padre amado, cuando pensamos en este nuevo año y miramos a un mundo convulso, un mundo incierto, un mundo oscuro, qué maravilloso es saber que estamos parados en la roca sólida de nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca firme, la roca inconmovible de los siglos. Él es la piedra viva. Podemos acercarnos a Él y Él siempre estará con nosotros. Qué maravilloso es saber que nuestro buen pastor jamás nos abandona. Qué bueno es saber que Él siempre proveerá para nuestras necesidades, que Él siempre nos guardará en el poder que hay en su nombre y que a través de Jesucristo, al ponernos en Cristo Jesús, Él nos ha dado todo cuanto necesitamos para salir adelante y avantes en nuestras vidas. Que cuando quitamos nuestra mirada de las olas o de las tormentas o de las circunstancias y ponemos nuestros ojos en Jesús, podemos tener la firme convicción de que Él estará con nosotros y Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Oh Padre amado, yo no sé qué está pasando en la vida de mis hermanos en este instante. Solo tú sabes lo que ellos están enfrentando. Tú sabes los gigantes que se han levantado en contra de ellos. Pero una cosa yo sé, y es que aunque seamos pequeños como David y los gigantes sean inmensos, más grande es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo, el cual nos ama y nos amó. Y por el poder de su cruz y por el poder de la sangre vertida en esa cruz, nosotros encontramos una fuente inagotable, con un torrente inextinguible de bondad, de misericordia y de paz. Los recibimos en esta hora
Te damos gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros. Te damos gracias que tú no solamente estás con nosotros, va delante de nosotros, abriendo camino, dando dirección y teniendo misericordia de nosotros. Nos ponemos en tus manos. Te damos a ti la gloria, la honra y el poder. Ayúdanos a darle fe a nuestra voz y proclamar las promesas preciosas y seguras que tú nos has dado. Porque podemos descansar en un Dios cumplidor de promesas y mantenedor de pactos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora hacemos el envío acostumbrado. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Te amo, Dios, tu bondad nunca me falla, mi existir en tus manos está, desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, gracias Jesús. En mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Cantamos juntos. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Gracias. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. Yo lo sé, yo lo he visto. Gracias Jesús. En mi vida ha sido tan